Hay algo que casi nadie te dice sobre las relaciones. Cuanto más te esfuerzas por quedarte, más fácil es que ella te pierda el respeto. Lo que la mayoría de hombres hacen cuando sienten que una mujer se está alejando es insistir, demostrar más, estar siempre disponibles. Creen que eso construye conexión, pero en realidad debilita su valor. Porque, en la mente femenina, lo que es predecible se vuelve invisible. La presencia constante sin tensión emocional no genera deseo, genera comodidad. Y lo cómodo con el tiempo se da por sentado. Aquí está la verdad incómoda. Muchas veces, cuanto más estás, menos significas. En este video vas a descubrir por qué alejarte con dignidad no solo protege tu valor, sino que activa una respuesta emocional que cambia por completo la dinámica. No se trata de manipular ni de jugar. Se trata de entender cómo funciona realmente la atracción. Porque cuando te alejas sin miedo, sin reclamos y sin dramatismos, lo que estás diciendo no con palabras, sino con acciones, es: yo no te necesito para ser quien soy. Ese mensaje emocional penetra más hondo que cualquier frase bonita. Vamos a analizar por qué funciona, cómo hacerlo desde tu centro y qué errores debes evitar para no sabotearte. Primera lección. Perseguirla disminuye tu valor. Perseguir a una mujer parece, a primera vista, una muestra de interés y compromiso. Pero en realidad comunica lo contrario: necesidad. Y la necesidad es la forma más rápida de destruir el respeto y la atracción. Cuando un hombre se desvive por agradar, cuando insiste sin reciprocidad, cuando corre detrás de alguien que apenas le devuelve atención, está diciendo sin palabras: yo necesito que me elijas para sentirme valioso. Esa actitud baja tu estatus percibido al instante, porque el hombre que persigue está disponible sin que ella tenga que ganárselo, y lo que no requiere esfuerzo no se valora. Cuanto más das sin que ella te lo pida, o sin que lo retribuya, más te percibe como débil. No por maldad, sino por biología emocional. Una mujer necesita sentir que hay algo que vale la pena conquistar, que no todo está dado desde el inicio. Si tú entregas tu atención, tus palabras, tu tiempo y tu energía sin ningún filtro, le estás quitando a ella la oportunidad de invertir. Y cuando ella no invierte, su nivel emocional contigo es mínimo. En cambio, si tú detienes esa persecución y te centras en observar su esfuerzo, cambias la dinámica por completo. La escasez y el autocontrol son mucho más seductores que la constante disponibilidad. Un hombre que sabe cuándo retirarse, cuándo no responder de inmediato, cuándo priorizar su tiempo y su propósito, proyecta un valor distinto. No porque se haga el difícil, sino porque sabe lo que vale. Esa contención, esa calma, esa capacidad de no reaccionar impulsivamente, genera tensión emocional. Y la tensión bien gestionada es la base de la atracción duradera. Ella empieza a preguntarse por qué no haces lo mismo que los demás. Esa duda, ese pequeño vacío, se convierte en interés. Imagina esta escena. Conoces a una mujer, hay buena conversación, parece haber química. Luego ella empieza a volverse más distante. La mayoría de hombres entran en pánico, escriben más, proponen más planes, insisten en mantener el contacto. Pero tú haces algo distinto. Tomas distancia con serenidad. No preguntas qué le pasa, no te justificas. Simplemente reduces tu presencia. ¿Qué ocurre? Su mente empieza a trabajar. ¿Por qué no insiste? ¿Le dejé de gustar? ¿Será que ya no está interesado? Esa incertidumbre activa su curiosidad y muchas veces su deseo. Porque no estás jugando, estás mostrando tu poder personal. El hombre que no persigue no es indiferente, es selectivo. No corre detrás de quien no demuestra interés real. No se desespera ante la distancia. Deja espacio. Y en ese espacio, ella empieza a pensar, porque mientras tú estabas corriendo, ella se sentía en control. Pero cuando tú te detienes, cuando dejas de esforzarte más que ella, cuando retiras tu energía, dejas de ser el que quiere ser elegido y te conviertes en el que puede elegir. Y eso, en su mundo emocional, marca la diferencia entre el hombre que se olvida y el que se queda en su mente. Segunda lección. Su mente reacciona al vacío. Hay algo que pocos hombres entienden. El silencio no es indiferencia. Es una herramienta poderosa si sabes usarla. El silencio genera incertidumbre, y la incertidumbre, cuando se vive con intensidad, crea deseo.
cuando tú te alejas sin explicaciones, sin reclamos y sin dramatismos, su mente empieza a llenar los espacios que tú dejaste vacíos. ¿Por qué no escribe? ¿Estará con alguien más? ¿Será que ya no le importo? Esas preguntas abren una puerta emocional que tú, con tus palabras, jamás podrías forzar. Porque en el vacío emocional no hay rechazo, hay misterio. Y ese misterio es el que activa su deseo. La mayoría de hombres interrumpe ese proceso por miedo. No soportan el silencio, no toleran la distancia. Sienten que, si no actúan, la pierden. Pero lo que no saben es que en muchos casos, justo cuando ella empieza a pensar en ti, tú apareces de nuevo y arruinas la tensión emocional que se estaba generando. Porque esa pausa que tú consideras peligrosa, para ella es reveladora. El silencio le permite sentir tu ausencia. Y en esa ausencia puede pasar algo que nunca ocurrirá si estás presente todo el tiempo. Puede empezar a echarte de menos. Dejar espacio emocional no es una estrategia para manipular. Es una expresión de autocontrol. Es decir, yo no necesito estar constantemente presente para tener impacto. Y eso, por sí solo, cambia el juego. Porque mientras tú no haces nada, ella empieza a hacer todo en su mente. Recuerda momentos, repasa conversaciones, analiza silencios. Se pregunta si hizo algo mal, si tú estás bien, si aún estás interesado. Todo ese proceso emocional solo ocurre si tú sabes detenerte a tiempo. Si tú sigues hablando, explicando, insistiendo, no hay espacio para que ella piense. Y si no piensa, no siente. La mente femenina no responde al ruido, responde al contraste. Si siempre estás, no hay nada que procesar. Pero si de pronto ya no estás, se activa algo dentro de ella que escapa a la lógica. Empieza a sentir que tu ausencia pesa más que tu presencia constante. Y eso, en términos de atracción, es poder puro. Porque no se trata de castigar con silencio, sino de honrar tu dignidad sin perseguir. Dejar espacio emocional es una muestra de respeto hacia ti y un desafío emocional para ella. Si le importas, lo sentirá, y si no, tu distancia te habrá protegido. Muchos temen que el vacío haga que ella se aleje, pero el vacío bien sostenido no crea distancia, crea profundidad. Porque si hubo conexión, ese espacio no se siente como indiferencia, se siente como eco, y el eco hace ruido. Tu ausencia no se interpreta como olvido, sino como presencia que resuena. Solo si tú permites que ella viva ese eco, puede haber reflexión, y solo desde esa reflexión nace el deseo auténtico. Por eso, la mente de una mujer no reacciona a tu esfuerzo, reacciona a tu ausencia. Y si sabes sostener ese vacío sin miedo, ella será quien venga a buscarte. Tercera lección: la pérdida crea urgencia. Hay un principio emocional que transforma por completo el juego de la atracción. Las personas no se movilizan por lo que tienen, sino por lo que sienten que pueden perder. Y una mujer no es la excepción. No importa cuánto le des, cuántos mensajes le envíes, cuánto te esfuerces. Si ella siente que tú vas a seguir ahí sin importar nada, su nivel de urgencia es nulo. Pero cuando nota que te puede perder, cuando percibe que podrías irte sin mirar atrás, su actitud cambia, porque el miedo a perderte genera una presión interna que ningún gesto romántico puede provocar. No es lo que ofreces lo que la activa, es lo que dejas de ofrecer. Mientras tú estás ahí, su mente no se esfuerza. Pero el día que tú te detienes, que bajas tu presencia, que dejas de insistir, que dejas de intentar convencerla, ese día, algo dentro de ella empieza a moverse. La posibilidad de que desaparezcas le hace ver tu valor con otros ojos. Y no porque de pronto seas mejor, sino porque ya no eres suyo. En el momento en que se activa la idea de perderte, se activan también emociones que no aparecieron cuando estabas disponible. Lo que ella siente como seguro, no lo valora. Lo que percibe como escaso, lo persigue. Este es un patrón inconsciente pero muy real. Cuando tu atención es constante y predecible, se convierte en rutina. Pero si de pronto esa atención desaparece, se convierte en recuerdo. Y los recuerdos duelen más cuando son recientes. Ella no siente la pérdida de lo que nunca tuvo, siente la pérdida de lo que creía que seguiría ahí. Por eso, retirarte no solo es un acto de respeto propio, es una estrategia emocional poderosa. Crea contraste, y el contraste crea deseo. Irte no es huir, es mostrarle que ya no estás dispuesto a regalarte sin condiciones.
Esa decisión genera una presión emocional que la obliga a actuar. Ya no puede seguir postergando, ignorando o fingiendo desinterés. Tiene que decidir. Y muchas veces, esa urgencia que tú nunca pudiste provocar con tu esfuerzo, aparece justo cuando dejas de intentarlo, porque la atracción verdadera no responde al esfuerzo, responde al impacto emocional. Y nada impacta más que el riesgo real de perder algo que se daba por hecho. Ese riesgo despierta emociones intensas que pueden redefinir por completo su inversión. La mayoría de hombres nunca permite que este proceso se active. Tienen tanto miedo a perder que no permiten que ella los eche de menos. Pero ese miedo es el que los condena, porque al quedarte, al insistir, al mantenerte presente, aunque ella no lo merezca, pierdes todo tu poder. En cambio, cuando te retiras, cuando creas ese vacío, cuando demuestras que no necesitas quedarte donde no eres valorado, le das la oportunidad de sentir. Y en ese sentir pueden hacer algo que antes no existía. Urgencia. La urgencia de recuperarte, de elegirte, de no perderte. Cuarta lección. El que se queda demasiado se vuelve reemplazable. Hay un punto en el que insistir deja de ser lealtad y se convierte en autoabandono. Muchos hombres creen que quedarse más tiempo, que seguir demostrando interés, que esperar pacientemente, es sinónimo de valor. Pero cuanto más aguantas sin ser elegido, más te desvalorizas ante sus ojos. No porque ella sea cruel, sino porque percibe que tú estás dispuesto a renunciar a tu propia dignidad con tal de que te elijan. Y eso, lejos de generar admiración, genera indiferencia. Lo abundante cansa. Lo disponible sin esfuerzo se da por hecho. Y cuando tú estás siempre ahí, pasas de ser opción, a fondo. Ella no admira a quien se adapta a todo, ni a quien se queda sin importar el precio emocional. Admira al que tiene límites. Al que puede estar, sí, pero también sabe irse. Porque el hombre que se queda sin reciprocidad no proyecta amor, proyecta miedo. Y el miedo no conecta, aleja. Puede que ella no te diga nada, puede que incluso sea amable contigo, pero en su interior sabe que te tiene. Y cuando una mujer siente que te tiene asegurado, empieza a desconectarse. Porque ya no hay nada que conquistar. Ya no hay reto, ni tensión, ni urgencia. Quedarte cuando ella no invierte es un acto de traición contigo mismo. Significa que estás dispuesto a aceptar menos de lo que mereces por el simple hecho de no quedarte solo. Y eso no es amor, eso es carencia. Es depender emocionalmente de alguien que no te ha elegido del mismo modo. Y cada día que mantienes esa dinámica, pierdes un poco más de tu esencia. Ella no puede admirar a un hombre que no se admira a sí mismo. No puede sentirse atraída por quien necesita su validación para existir. El deseo muere donde hay sumisión emocional. El respeto nace cuando demuestras que tienes un límite. Cuando, en lugar de adaptarte a su desinterés, decides proteger tu valor. Esa decisión puede doler, puede ser difícil, pero es necesaria. Porque si tú no te valoras, nadie lo hará por ti. Y si tú no pones fin a una dinámica desequilibrada, te vas a convertir en algo que nunca quisiste ser. El hombre que ella tolera, pero no el que elige. Y tú no estás aquí para ser tolerado. Estás aquí para ser reconocido, admirado y valorado por quien de verdad quiera compartir contigo desde la reciprocidad. El mayor error que cometen los hombres es quedarse demasiado tiempo en lugares donde ya no hay espacio para ellos. Creen que más presencia solucionará la desconexión. Pero es justo lo contrario. Cuanto más te quedas sin recibir lo mínimo, más reemplazable te vuelves. No porque no valgas, sino porque estás enseñando que aceptas ser ignorado, postergado o usado emocionalmente. El respeto, el deseo y la atracción se construyen desde el límite. Y si no estás dispuesto a irte cuando no eres valorado, ya te perdiste a ti mismo, aunque ella todavía no te haya dejado. Quinta lección. Irte despierta su ego. No siempre es amor, no siempre es deseo genuino. A veces lo que se activa en una mujer cuando te alejas no es su corazón, es su ego. Esa parte invisible, silenciosa, que necesita sentirse admirada, deseada y en control. Cuando tú estás siempre ahí, cuando respondes rápido, cuando no falta tu atención, su ego está en calma. Pero el día que decides retirarte, el día que ya no validas, ya no escribes, ya no orbitas alrededor de ella, algo se mueve dentro, y no es necesariamente porque te extrañe, es porque ha perdido un espejo que le devolvía poder. Cuando le quitas la atención,
su seguridad interna se resiente. No porque tú eras indispensable, sino porque tú representabas una fuente de validación constante. Y al perderla, su ego comienza a cuestionarse. ¿Ya no le gusto? ¿Habrá alguien más? ¿Por qué no me busca como antes? Estas preguntas no vienen de un lugar emocional profundo, sino de una herida narcisista. No está pensando en cómo te sientes tú, está pensando en lo que ha dejado de recibir. Y eso provoca una reacción. Empieza a acercarse, a buscarte, a querer recuperar lo que antes tenía garantizado. No confundas ese acercamiento con deseo genuino. Muchas veces es solo el reflejo de querer recuperar su poder. Su movimiento no viene del alma, viene del orgullo. Y es ahí donde la mayoría de hombres cae. Ven que ella vuelve, que escribe, que parece interesada, y creen que ganaron. Pero en realidad, solo han sido tragados por el mecanismo de defensa de su ego. Y cuando ese ego vuelve a sentirse seguro, ella se aleja otra vez. Porque no volvió por ti, volvió por ella. Y tú solo eras el medio para reparar su autoestima herida. El hombre que sabe irse sin drama, sin explicaciones, sin reclamos, la obliga a mirarse a sí misma. Porque su patrón emocional ya no funciona contigo. Tú no estás reaccionando, tú no estás mendigando, tú no estás ahí para alimentar su ego. Y eso genera una incomodidad emocional que muchas no están preparadas para enfrentar. Es en ese silencio, en esa ausencia, donde tiene que lidiar con una realidad nueva. Ya no tiene control sobre ti. Y esa pérdida de control puede convertirse en una oportunidad de transformación o en una excusa para buscar a alguien más que la adore sin condiciones. Por eso, irte no es castigo, es un espejo, uno que le muestra que su valor no está en cuánto la persiguen, sino en cuánto puede sostener una conexión real cuando el otro no se arrodilla. Si vuelve, que sea por conciencia, no por necesidad de reafirmarse. Y si no vuelve, al menos tú sabrás que no serviste como suplemento para su ego, sino como recordatorio de que hay hombres que no se doblegan, porque cuando te vas con elegancia, con firmeza, con paz, lo que queda no es rencor, es respeto, y ese respeto es el único terreno donde puede crecer algo verdadero. Sexta lección. La escasez te convierte en el premio. Hay una verdad incómoda que pocos hombres quieren aceptar. El acceso ilimitado reduce tu valor percibido. No importa cuánto cariño tengas, cuántas intenciones nobles muestres o cuánto estés dispuesto a dar. Si estás siempre disponible, si no tienes filtro, si tu atención se entrega sin esfuerzo, pierdes impacto. Porque en la mente humana, y especialmente en la femenina, lo común no se valora, se consume y se olvida. Pero lo escaso, lo que no se puede tener fácilmente, despierta un tipo de atracción más profunda, una mezcla de curiosidad, reto e interés emocional. Es la escasez lo que te convierte en el premio. Lo escaso genera atracción, no lo disponible sin esfuerzo. Y esto no tiene nada que ver con jugar o fingir. Tiene que ver con el valor que tú le das a tu tiempo, a tu energía, a tu presencia. Un hombre que vive con propósito no está regalando atención a cualquiera. Está enfocado. Y ese enfoque es lo que lo hace interesante. Ella no quiere al hombre que está esperando su mensaje para sentirse útil. Ella se siente atraída por el que está tan inmerso en su camino que su atención se vuelve algo que debe ganarse. No porque él sea arrogante, sino porque sabe quién es. Cuando ella nota que no te tiene asegurado, que no puede prever cada uno de tus movimientos, que tú no orbitas alrededor de su validación, empieza a invertir más. Empieza a analizarte. Empieza a imaginarte. Se pregunta qué estás haciendo, con quién estás, en qué estás enfocado. No por celos, sino porque siente que para estar contigo, tiene que merecerlo. Y esa inversión emocional es lo que genera profundidad en el vínculo. Porque cuando ella se esfuerza, el deseo aumenta. Y tú no tuviste que hacer más. Solo sostenerte firme en tu enfoque y no regalar lo que no ha sido ganado. Ser escaso no es manipular, es vivir con enfoque y propósito. Significa que no estás accesible todo el tiempo porque tu vida no gira en torno a una mujer. Significa que tienes metas, rutinas, relaciones y proyectos que también ocupan tu mente. Y desde ahí decides con quién compartes tu energía. No estás siendo indiferente, estás siendo selectivo, y esa selectividad es lo que te vuelve valioso. Porque lo que no se consigue fácilmente, se respeta más, y lo que se respeta, se cuida.
Esa es la diferencia entre un hombre olvidable y uno que se convierte en una obsesión emocional. La clave está en entender que tú no necesitas hacerte el difícil. Solo necesitas vivir tu vida con tanto propósito, que para entrar en ella haya que estar a la altura. Porque el premio no es ella, el premio eres tú. Y solo cuando tú lo entiendes, ella lo siente. Tu energía cambia, tu mirada comunica otra cosa, y tu escasez ya no es una estrategia, es una consecuencia natural de una vida bien vivida. Y eso, en el mundo emocional femenino, tiene un poder que no se puede fingir. Séptima lección. Su inversión comienza cuando te vas. Mientras tú insistes, ella se acomoda. No tiene por qué invertir, no tiene por qué moverse, no tiene por qué cuestionarse nada. Tu energía, tu presencia y tu atención la cubren como una manta emocional, cálida, constante y predecible. Pero cuando algo está siempre ahí, se deja de notar. Esa es la paradoja de la insistencia. Cuanto más das sin reciprocidad, menos impacto generas. Y cuanto más te esfuerzas en ser recordado, más fácil es que te olviden, porque nadie valora lo que no teme perder. Solo cuando tú te retiras de verdad, no como juego, sino con firmeza interna, comienza algo diferente. Solo cuando sufre tu ausencia, empieza a valorar tu presencia. Y no se trata de castigarla, sino de permitir que el contraste hable. Porque mientras estás insistiendo, llenas todo el espacio emocional. Pero cuando desapareces, ella entra en contacto con el vacío. Ese espacio donde antes estaban tus palabras, tu tiempo, tus gestos, ahora se siente diferente. Y ahí, en ese silencio, en ese eco de lo que eras, comienza el proceso más poderoso. El reconocimiento. No de ti como el que lo daba todo, sino de lo que perdió por no estar a la altura de tu entrega. El hombre que se va permite que ella se pregunte qué ha perdido. Y esa pregunta vale más que 1000 explicaciones. Porque cuando una mujer se da cuenta sola de lo que ha dejado ir, su reflexión es auténtica. No fue inducida, no fue manipulada, fue vivida. Y la inversión emocional que surge de ahí es real. Porque no nace desde la comodidad, nace desde el impacto de tu ausencia, de tu desapego, de tu respeto propio. Ahí es cuando ella deja de verte como opción y empieza a considerarte pérdida. Y lo que se siente como pérdida deja huella. El respeto, el deseo y la inversión real no nacen cuando tú persigues. Nacen cuando tú te detienes, cuando dejas de ser el que insiste y te conviertes en el que se elige. Ella no puede desear a alguien que no representa un reto emocional, y mientras tú estás siempre disponible, ella no necesita invertir. Pero cuando tú dejas de alimentar esa dinámica, la obliga a decidir. ¿Invierte o te pierde? Esa tensión, esa urgencia emocional, es el punto de partida del verdadero compromiso. No se trata de castigarla con tu partida. Se trata de darte el permiso de ser elegido de verdad. Muchos hombres nunca ven esta inversión porque no saben irse. Se quedan esperando que ella reaccione, rogando una señal, mendigando atención. Pero mientras tú te quedes, ella no se moverá. Porque tú ya hiciste todo el recorrido por los dos. Es solo cuando tú das el paso atrás, sin rabia, sin drama, sin victimismo, que ella se ve obligada a avanzar o a quedarse sola con sus decisiones. Y si en ese espacio nace una inversión genuina, será porque tú supiste retirarte con dignidad, porque tú entendiste que no se trata de insistir, se trata de dejar que el silencio haga el trabajo que tú ya no vas a hacer. Todo lo que hemos visto en este video gira en torno a un principio que muchos hombres olvidan. No se trata de gustarle, de agradarle, ni de hacerle sentir que eres el mejor. Se trata de que te respete, porque la atracción verdadera no nace de la simpatía, nace del respeto profundo, y ese respeto no se compra, no se ruega, no se mendiga, se impone con tu presencia, con tu desapego, con tu capacidad de retirarte cuando no hay reciprocidad. Si tú te olvidas de ti para agradar, ella te recordará como alguien que se entregó, pero no como alguien que se hizo respetar. Y esa es la diferencia entre ser inolvidable o ser reemplazable. No es ella la que debe recordarte, eres tú el que debe recordarse su propio valor. Porque cuando tú te eliges, el mundo lo siente. Tu energía cambia, tu mirada ya no ruega, tu silencio habla por ti y eso impacta. Comenta abajo, yo no persigo, yo me elijo.
Y suscríbete si estás listo para dejar de esforzarte por ser aceptado y empezar a vivir como el hombre que nadie quiere perder. El respeto no se exige, se proyecta, y cuando tú lo encarnas la atracción llega sola, porque el hombre que no necesita ser recordado es el que nunca se olvida.